Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poder abrir nuestros ojos y estar sanos para la gloria del Señor. Queremos compartir con ustedes nuestro devocional del día de hoy. ¿Está listo para nuestro devocional? Vamos a tener una lectura de la palabra. Acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo capítulo 21, verso 28. Vamos a meditar en esta preciosa parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esta parábola fue dirigida a los fariseos que estaban participando de una cena con el Señor Jesús. Déjeme relatarle un poco el contexto para que entendamos el propósito del relato del Señor en esta oportunidad. Le habían invitado a él, había sido convidado a una cena, y según el contexto, los versículos anteriores, dice que él había dicho a sus discípulos: no seáis como estos hombres en cierta actitud. Dice que los fariseos buscaban los mejores lugares para poder sentarse. En la cultura del Señor Jesucristo, cuando se realizaba un banquete de este tipo, había mucha gente que no era invitada, pero que por curiosidad veía por las ventanas o por la puerta de la casa, la cual no era cerrada, déjeme decirle, porque cuando se hacía un banquete ellos creían que la puerta siempre debía estar abierta. Entonces había demasiada gente observando, y por eso los fariseos, aquellos a los que el Señor siempre acusó de hipocresía, buscaban los mejores lugares para sentarse. Cuando el Señor expresa la frase a sus discípulos: vosotros no hagáis como ellos, alguien de los que estaba comiendo con el Señor dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, lo que le dio la oportunidad al Señor para relatar esta parábola. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder hacer conciencia en los fariseos para que se arrepintiesen. ¿Notó usted el último versículo que leímos? El énfasis, amados, de esta parábola era dar la oportunidad para que aquellos que, entre comillas, eran religiosos, aquellos que entre comillas eran buenos, eran perfectos y guardaban la ley de Dios, se arrepintiesen. Es mucho más difícil llegar a una persona religiosa para que haga un cambio de vida interno, amados hermanos. El Señor nos muestra a través de esta parábola lo que estamos enfatizando: verdaderas conversiones como la de los publicanos y las rameras, que dejaron su vida desordenada, que dejaron todas aquellas cosas que desagradaban a Dios. Estos pecados de los publicanos y las rameras eran visibles para toda la gente, lo que nos da a entender a nosotros que eran señalados. Hoy en día también hay muchas personas cuyos pecados son visibles: los borrachos, los adúlteros, y podríamos enumerar un sinfín de pecados que son visibles, pero el Señor siempre atacaba el pecado que está interno, aquel que no se ve, el pecado que está en la vida de aquellos que, entre comillas, vuelvo a repetir, conocemos la palabra de Dios. Es donde Dios quiere trabajar en nosotros el día de hoy, mis amados hermanos, para que no haya religiosidad en nuestra vida, para que nosotros no adoptemos la actitud de los fariseos,
de los saduceos, para que nosotros estemos conscientes, amados hermanos, que es por la misericordia de Dios que vamos a alcanzar salvación, que ninguna obra que nosotros podamos realizar es la que nos va a dar salvación. Entonces el ataque es directo de parte del Señor, directo para atacar la hipocresía religiosa. El Señor no quiere que nosotros caigamos en ese grupo de personas religiosas que hipócritamente pensamos que vamos a comer pan en la cena que el Señor va a servir cuando regrese nuevamente. Es entonces esta parábola preciosa. De manera personal le digo, yo siempre había buscado el significado de esta parábola. ¿Qué significa aquel hijo? Aquel hijo que expresa y dice, sí voy a ir, Señor, a trabajar a tu viña, pero al final no va. ¿Y qué significado tiene el hijo que dice, yo no voy a ir, pero al final sí va? Es el contraste que el Señor utiliza siempre entre dos tipos de personas. ¿Lo nota usted? Las lecciones que podemos aprender son maravillosas. Podemos aprender entonces que las acciones son mucho más valiosas que las palabras. Lo que quiere decir que no importa cuánto yo diga con mi boca, cuánto yo le exprese al Señor con mi boca, lo que al final cuenta es lo que yo hago. La intención no basta, amados hermanos. Hay que actuar. Vea, el hijo tuvo la intención de ir a trabajar, pero al final no lo hizo. Muchas veces nosotros tenemos la intención de orar, tenemos la intención de leer la palabra, tenemos la intención de ayunar, de vigilar, de hacer algo para el Señor, pero al final no lo hacemos. Eso no es lo que cuenta delante del Señor. Usted ha escuchado la frase, la intención es lo que cuenta, ¿verdad? Que la hemos escuchado, pero en el reino de Dios las intenciones no son lo que cuentan son las acciones. Vemos entonces acá que el trabajo es un elemento esencial para poder entrar al reino de Dios. ¡Qué tremendo, amados hermanos! El trabajo en la viña del Señor. Vino a mi mente en este momento aquella alabanza tan antigua pero tan preciosa que dice, estoy listo si Él me llama, estoy listo si Él me llama a su viña a trabajar. Y la alabanza continúa, allí estaré en la viña, allí estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Que el Señor nos venga a encontrar trabajando en su viña, amados hermanos. No debemos de ser del tipo de creyentes que afirma con la palabra, pero niega al Señor con las acciones. Otro dicho muy popular es aquel que dice, mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué significa ese dicho popular? Muchas palabras y pocas acciones. El Señor no quiere entonces que nosotros seamos creyentes fieles en apariencia sin hacer algo por Él. Isaías 29:13 dice, amados hermanos, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que el Señor no permita que nosotros seamos parte de ese pueblo que honra, que alaba con los labios, pero cuyo corazón está lejos de la voluntad de Dios. Otro ingrediente importante en esta parábola es que el hijo que al final obedece hace la voluntad de su padre. El Señor les pregunta a aquellos que escuchan esta parábola, ¿quién de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Porque la voluntad de Dios, amados, es lo que debe importar a nuestra vida. Ahora, para finalizar esta reflexión, veamos las actitudes entonces de estos dos hijos. Vemos que aquel que al final sí fue a trabajar, al principio dijo, no quiero ir. Lo que nos da a entender a nosotros que como seres humanos tenemos momentos buenos y tenemos momentos malos. Eso no lo vamos a negar. Hay momentos en los que quizá no queremos saber nada del Señor, pero lo importante de esta parábola y lo que resalta el Señor es que al final este hijo, aunque dijo no quiero, sí fue, es decir, recapacitó, es decir, se arrepintió, y es lo que Dios hoy quiere de nosotros.
Tal vez hemos estado por algún tiempo diciéndole no al Señor. No puedo, Señor, no lo puedo hacer. Hoy es el día, mi amado hermano, para que usted le diga al Señor: voy a ir a trabajar a tu viña, voy a empezar a trabajar para ti nuevamente. Recapacitemos en el nombre del Señor y tomemos el lugar que el Señor quiere que tomemos en su viña, amados hermanos, trabajando para la gloria de Él.